Van a ser dos clases que vamos a ver acerca de este mismo tema, que es la amabilidad. La amabilidad es un concepto que no se maneja mucho en la iglesia, pero sí es un tema bíblico que hace mucho tiempo que no hemos revisado, que no hemos recordado. Y le puse aquí que la amabilidad la vamos a tratar hoy como una herramienta para la difusión global del Evangelio. El Evangelio tiene que llevarse a todas partes del mundo. La gran comisión la dio Jesús y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, a veces la falta de amabilidad provoca que nosotros seamos malos evangelistas, malos difusores del Evangelio a nivel local, por supuesto a nivel familiar, a nivel laboral, inclusive los que trabajamos en alguna oficina, en algún lugar, si damos mal testimonio tenemos ese problema. Ahora, antes de entrar en este tema de la amabilidad, les pongo ahí el versículo que está en Filipenses 4, versículo 5. Es la carta de Pablo a esta gente de Filipos y les dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Esto es de la Nueva Versión Internacional. Hay otras versiones, me gustó y ahorita le digo por qué. Y antes de entrar, le digo al tema, quiero hablar un poquito del escritor de este versículo, o más bien sería como una introducción al tema, porque Pablo fue un hombre muy comprometido con Dios, pero también muy comprometido con las iglesias que había fundado en sus viajes misioneros. La Biblia registra 3 viajes misioneros de Pablo. Y en aquel tiempo que no era fácil viajar, no era como ir, comprar un boleto y subirse a un avión y en 2 horas, 3 ya estás a miles de kilómetros de aquí. No, en los viajes de Pablo generalmente usaba barco para navegar así alrededor del Mediterráneo, caminaba, a veces tal vez andaba al lomo de algún animal. Pero Pablo viajó mucho a pesar de las dificultades que había para viajar. Él lo hizo y en cada viaje siempre llevaba algo nuevo a las iglesias que él había fundado. Y una vez, después de un recorrido por todas las iglesias de Asia y de Europa, llegó a Jerusalén. Fue un viaje largo, por supuesto, cansado, pero en este recorrido había visitado las iglesias y llegó a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, queriendo ser amable, como regularmente él era, porque acuérdense que Pablo era un misionero, bueno, se le llama así, no existe la palabra esa en la Biblia, pero él llevaba la comisión de llevar el Evangelio a todo el mundo que pudiera escucharlo. Y todo eso que viajó, pues lo hizo con la intención de llevar el Evangelio. Y en esa ocasión, regresando a Jerusalén, pues queriendo ser amable con los suyos, con sus parientes judíos, pues les quiso hablar del Evangelio y de todos los beneficios que el Evangelio aporta. Entonces la gente del pueblo sí lo recibió bien, pero los religiosos, los que estaban encargados de la religión oficial ahí, que era el judaísmo, pues no lo trataron muy bien. De hecho, estaban ahí metiéndose en problemas porque Pablo había sido parte del judaísmo y ahora era parte del cristianismo. Y no solamente era cristiano, sino que era un difusor del cristianismo a nivel internacional. Ya el Evangelio había viajado por muchas partes y ya había llegado hasta Europa, como les digo. Tenía pendiente inclusive un viaje a España, que no se sabe si fue, pero viajó a muchas partes, a Grecia, a Roma, a muchas partes. Entonces, los religiosos no estaban haciendo nada por la gente del pueblo ahí en Jerusalén. Ellos eran aparte, era un asunto aparte, era gente así muy lejana. Los jerarcas del templo eran gente muy lejana, algo así como el presidente municipal, que usted quiere hablar con él y le van a decir: ponga una cita. Si usted quiere hablar algo con él, ponga una cita y a ver si lo puede atender. O si lo quiere poner no como una autoridad política, póngalo como una autoridad religiosa. Así como si usted quiere ir a hablar con el Papa o con el obispo, o sea, no es nada más de que va a ir: oye, obispo, ¿cómo estás?
O Señor, su santidad, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Que no, usted tiene que poner cita, tiene que revisar su expediente, su historial criminal si lo tiene, para ver si lo puede recibir o no. No, Pablo era un hombre cercano a la gente, no tenía esos problemas, pero ese problema sí lo tenían los jerarcas del templo, porque ellos no se acercaban a la gente. Ellos vivían un mundo aparte y ellos consideraban que el cristianismo estaba afectando su religión, porque la gente ya no estaba con la misma devoción visitando el templo, las instalaciones del templo. De hecho, el templo ahí estaba y seguían las actividades ahí, seguía habiendo sacrificios, seguía habiendo todo, pero los cristianos se reunían a un lado del templo, en algo que se llamaba el Pórtico de Salomón. Haga de cuenta que este es el templo que construyó Salomón, y enseguida vi un patio con un techo. Y allí se congregaban los cristianos, mientras que acá en el templo pues estaba otro rollo. Y como les digo, este mensaje ya había llegado a muchas partes, el mensaje de la salvación, y Pablo ya era reconocido como líder de la iglesia a ese nivel. Entonces, su problema con los del templo era que antes había sido un pilar fuerte para el judaísmo, y ahora que era un cristiano comprometido con Dios, ya pues no era igual, lo consideraron un traidor. Es más, actualmente lo siguen considerando como un traidor. Hay algunas páginas en internet donde se manifiestan los judíos ortodoxos, también tienen, así como nosotros, tienen su página, y se manifiestan y ellos lo ven como un traidor aún en este tiempo. ¿Por qué? Pues porque dejó de trabajar, de servir al Dios del judaísmo para servir al Dios del cristianismo. Entonces, eso le estaba restando membresía a la religión oficial, y en ese tiempo la religión oficial todavía tenía mucha fuerza y todavía tenía mucha influencia sobre las autoridades nacionales y sobre las autoridades romanas, que en ese tiempo eran las que estaban dominando la nación de Israel. Y como se esperaba, pues Pablo fue detenido por los religiosos y fue llevado a las autoridades ahí locales. Y parece que esto no agarró por sorpresa a Pablo, porque Pablo ya sabía que eso iba a pasar. De hecho, en el último viaje misionero que hizo, Pablo llegó a un lugar que se llama Creta, y ahí en Creta, si ustedes recuerdan, hay una historia bíblica ahí en el libro de los Hechos, que lo visita cuando estaba despidiéndose de la gente ahí. Llega un profeta, un tal Agabo, y este hombre ve el cinto de Pablo ahí puesto, ¿no? Mientras Pablo estaba hablando con la gente, estaba, me imagino, predicando, enseñando algo. Y este hombre agarró el cinto de Pablo y se amarró los pies y se amarró las manos y dijo, ¿saben qué? Dice, yo no sé quién es el dueño de este cinturón, dice, pero el Señor dice que al dueño de este cinturón así lo van a agarrar los judíos y los van a entregar a los gentiles, a los romanos, que eran en ese tiempo la autoridad. Y esta es una historia no muy citada, pero esto le pasó a Pablo. Si usted lee la Biblia, lea el libro de Hechos, por ahí capítulo 21, va a encontrar esa historia donde Pablo fue advertido, y la gente le decía, Pablo, no te vayas. Lo despidieron llorando a Pablo y le decían, no te vayas, Pablo. Nosotros sí creemos en la profecía de este hombre es muy acertado, no vayas. Y Pablo dice, pues, ¿y qué voy a hacer? O sea, si a eso me llamó el Señor, a llevar la palabra, ¿por qué no voy a ir también con mis hermanos los judíos? Y fue. Entonces, estando ahí en Cesarea, le había advertido este hombre Agabo. Por si eso estaba en la casa de Felipe. Felipe era el que conocemos como el evangelista. Y ahí pues le dijo que le iban a entregar, pero Pablo sabía que los religiosos lo querían matar. Y pues mire, ¿qué le puedo decir? Pablo era de los mismos, pues. No sé si recuerda, si Pablo cuando estaba en el judaísmo, ¿qué es lo que hacía Pablo con los cristianos? Los perseguía, ¿para qué?
Para matarlos. ¿Por qué? Porque estaban estorbando a los intereses del judaísmo. Y no del judaísmo propiamente, de los jerarcas, de las autoridades del templo, porque le estaban restando membresía, pues, y eso afectaba, era un golpe directo a la economía, a los intereses sociales y económicos de los judíos, pues, el sumo sacerdote, sus familias y toda esa gente que trabajaba ahí. Entonces, Pablo sabía esto porque así se la gastaban estos tipos, y de hecho eran los mismos que habían detenido a Jesús ilegalmente y que también argumentaron cosas falsas para acusarlo y terminar matándolo en la cruz. Ellos fueron los que dijeron crucifícale. Ellos dieron, obviamente, en alianza con las autoridades romanas que estaban representadas ahí en esa parte. Entonces, a diferencia de Jesús, que no se defendió cuando lo llevaron a la cruz, Pablo sí se defendió. Y el argumento que él puso es que era ciudadano romano. Y por esa razón es que la Biblia nos comenta que Pablo fue enviado hasta Roma para ser juzgado. No podía juzgarse a alguien, a un ciudadano romano fuera de Roma. Es como, pues no sé, como actualmente, pues si usted quiere, agarra a un norteamericano aquí haciendo maldades, usted lo va a someter a juicio antes, tiene que hablar con las autoridades encargadas de Estados Unidos y ver qué es lo que se va a hacer. No se puede juzgar a un ciudadano de otro país en un país ajeno. Y a Pablo pues lo tuvieron que mandar para allá, menos cuando se trataba de un juicio de muerte, porque lo que querían es matarlo. Entonces, allá lo tuvieron a Pablo ya un tiempo preso en Roma, hasta que finalmente, durante el periodo del emperador, ¿quién fue? Nerón, le terminaron mochando la cabeza a Pablo. Y esto es algo que se conoce bíblicamente, está documentado todo esto, extra bíblicamente también está documentado. No, Nerón era un tipo loco, más loco que todavía los del templo. Usted busque ahí googleele ahí en su teléfono quién era Nerón. Nerón era un tipo loco que no se tentó el corazón ni para matar a su madre, según la historia. Nomás para investigar a ver de dónde había salido, ¿no? Digo, de plano, ¿no? Sí estaba, bueno, si mató a su madre, ¿qué se esperaba de Pablo? Bueno, le mocharon la cabeza a Pablo. Y a la luz de la justicia humana, esto realmente parece un error muy grave, pero quiero decirles que todo fue parte del plan de Dios. Dios no estaba ajeno a los sufrimientos de Pablo, porque Pablo había hecho lo mismo. Acuérdense que estaba Esteban ahí tirado, apedreado, y voltearon con Pablo y dijeron, ¿qué hacemos con este? Mátelo. Así se las gastaba Pablo también. Entonces, eso no quedó impune delante de los ojos de Dios. Y Pablo sabía, no que estuviera pagando un karma, como algunos lo dicen, sino que él sabía que el que hierro mata, a hierro muere. Y él entendía, y por eso no le tenía ningún temor a enfrentarse a la muerte, porque él ya sabía que debía haber muerto desde mucho tiempo antes. Y esto era, como le digo, parte del plan de Dios para que las enseñanzas, como la que hoy vamos a ver, que todavía no entro en ella, por cierto, fueran parte también de algo que nosotros pudiéramos recibir en este tiempo. Es una de esas, pues de esas cosas que Dios hace, que parecen injustas, muy injustas, pero que al mismo tiempo tienen un propósito en cuanto a la salvación para mucha gente que no pudimos estar allá en ese tiempo. Hay enseñanzas que son claves en este asunto, y esas enseñanzas pues se hubieran quedado allá con Pablo, con las iglesias que visitó. Pero pues gracias a Dios, y a que no pudo visitar las iglesias estando preso, entonces Pablo empezó a pastorear por carta. Es como cuando en el tiempo de pandemia, que nos dijeron, no se pueden reunir, no hay manera de que las iglesias se sigan congregando, porque ahí es donde se dan los focos de infección masiva. Entonces, no, y se acuerdan que nos dejamos de reunir como por 6 meses,
Pero bueno, no podemos congregar, pero bueno, tenemos el recurso del internet ahora. Y entonces por internet, por Zoom, por las redes sociales, y empezamos a cambiar muchos formatos para poder llevar la enseñanza y la alabanza hasta su casa. Y eso es lo que hizo Pablo. No me dejan salir, no puedo ir a visitar las iglesias, pues les voy a mandar cartas. Y esta carta, la que leímos ahorita, el versículo que leímos ahorita, es de la carta que Pablo mandó a los cristianos de Filipo. Y les puse ahí la nueva versión internacional. El detalle aquí es que Pablo, desde la cárcel, siguió pastoreando, y algunas de esas cartas ahora son parte del Nuevo Testamento y de la Biblia, por supuesto, ¿no? De la Biblia en general. El detalle es que si Pablo hubiera podido viajar y estar con esa gente como lo tenía planeado, pues solamente ellos hubieran podido escuchar sus pláticas. No había gente que tomara notas como aquí. No había manera de dejarlas grabadas tampoco, ni en video ni en audio. O sea, el plan lo diseñó Dios para que todo esto quedara escrito. Y entonces, gracias a Dios y al recurso de la información escrita, Pablo desde la cárcel escribió una carta para la iglesia de Filipo, que si usted lo quiere tomar, y por favor le invito a que lo tome como para cualquier iglesia del mundo, inclusive para nosotros. Tómelo como la carta del apóstol San Pablo a los sanluisinos del siglo XXI, porque tiene información muy importante que nosotros debemos recordar de vez en cuando acerca de la amabilidad. Entonces, Pablo necesitaba reforzar esta enseñanza que seguramente ya les había hablado tiempo atrás. Pablo era un hombre que muy versado pues en las escrituras. Él sabía del testimonio de Jesús y él habló con Jesús. Acuérdense que le apareció en el camino y él vivió una relación personal con Jesús. Tenía sus maneras de hablar con él. Dios le hablaba a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Él leía y él se identificaba y él conocía perfectamente bien las escrituras. Era un máster de las escrituras, era un rabí. Entonces Dios le hablaba y le hablaba cosas tan íntimas como aquello de la cena del Señor, la Santa Cena. Usted ha leído Romanos 12, 1 Corintios 12, donde Pablo habla: y yo recibí del Señor esto. Dice que el Señor, el día que fue entregado, tomó el pan y lo partió y dijo. Sí recuerda esa parte, ¿no? Cuando hemos tomado la Santa Cena lo platicamos. Eso no se lo platicó a Pablo nadie, se lo platicó directamente Dios. Platicando él en sus tiempos devocionales, el Señor le hablaba y le revelaba este tipo de cosas. Bueno, aquí en este caso Pablo ya les había hablado a los filipenses en sus viajes misioneros, pero como ahora ya no podía ir, les manda esta carta, ¿no? Y les recuerda lo importante que es el que su amabilidad fuera evidente a todos los hombres, porque esto es muy importante, ¿no? Y era tan necesario recordarles esto porque el crecimiento sano, el desarrollo sano de los filipenses depende de que sean gente amable, o dependía, igual que en este tiempo depende de que seamos personas amables. Una persona que no es amable va a tener muchos problemas con toda la gente y va a pensar que el de la bronca son todos los demás menos uno. Usted ha visto las calificaciones de los muchachos que tienen malas calificaciones desde la primaria. No sé por qué llegan a la secundaria y dicen: es que el maestro la trae contra mí. Y llegan a la prepa y es que el maestro la trae contra mí. Y este maestro también, y el director y todo el mundo la trae contra mí. Espérate, se me hace que el de la bronca que creo que eres tú, ¿no? Cuando nosotros no practicamos la amabilidad, nos metemos en problemas. Y por eso es que Pablo decía: sean amables con toda la gente. Y no solamente por ellos, por el desarrollo de los filipenses, sino también por la difusión global del evangelio. El evangelio tiene que ser difundido a través de personas. Usted y yo somos personas llamadas por Dios para difundir el evangelio. No escogió Dios ángeles para esta misión. Quisiera decirles: es que un ángel va a venir y te va a... No, los ángeles tienen otra misión diferente. El trabajo es nuestro. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes vayan y lleven el evangelio a toda criatura.
Pero a veces se nos dificulta a nosotros. ¿Y cómo le hablo? Pues cómo le hablo, como se tiene que hablar, como se tiene que anunciar. Pero si llegas por delante con críticas, con golpes, con agresiones, con pleitos, ¿cómo rayos los vamos a evangelizar? Es imposible, no se puede. Entonces la difusión del evangelio tiene que ser llevada por personas. El mensaje es sagrado. Dios nos invita a que nosotros seamos los que llevemos esa carga sobre nuestros hombros. Si usted recuerda, también en el Antiguo Testamento Dios usaba personas. Una vez quisieron usar una carreta para transportar el arca del pacto, ¿se acuerda de esa historia? Y los que quisieron ahí como detenerla, ¡fum!, se los llevó un rayo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios usa personas. Sobre los hombros de los sacerdotes tenía que ser llevada. Y se saltaron las trancas y bueno, pasó lo que pasó. No va a hacerlo el internet, no lo va a hacer la radio, no lo va a hacer la televisión. El mensaje del evangelio se lleva por personas y más vale que seamos personas amables para que nos puedan escuchar. No se puede de otra manera. Y pues aquí estaba apenas el evangelio comenzando a salir de Israel para todo el mundo. Y entre otras recomendaciones de lo que conocemos como el capítulo 4 a los filipenses, Pablo estaba diciéndoles aquí que se liberaran de todos los afanes orando, ¿no? Es un pasaje muy conocido, ¿no? Filipenses 4. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y todo eso, ¿no? Les decía, oren por sus afanes, les decía, regocíjense en la esperanza del regreso de Jesucristo, pero sobre todo les recordaba aquí que fueran amables para con toda la gente, que es un asunto que se nos olvida muy seguido. Que su amabilidad sea evidente a todos, y aquí vamos a entrar en el tema, porque la palabra amabilidad es una de las varias traducciones que hay de la palabra epieikes, que es la palabra que usó aquí Pablo para traducirla. Pues hay diferentes palabras. De hecho, una palabra, la que usa la Reina Valera 60 es gentileza. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, dice la Reina Valera 60. La Biblia de las Américas dice vuestra bondad. La Reina Valera actualizada y la Nueva Versión Internacional traducen la misma palabra epieikes como amabilidad. Y yo decidí escoger esta palabra amabilidad porque habla un poquito más del propósito que estamos buscando nosotros. Como siervos de Dios de plataforma, está recordándole a la gente de Dios, a los cristianos, que debemos ser amables. Diera usted así de sencillo, me hubieras dicho desde el principio. No, hay muchas cosas más que tratar en esto. No es solamente decir, compórtense amablemente. ¿Y de dónde vamos a sacar la amabilidad? ¿Cómo vamos a hacerle para nosotros poder ser amables? Es como decirle, ve y cómprame un carro. Pues dame dinero, ¿no? O sea, vas a ir al otro lado. Sí, me traes una televisión. Pues dame dinero, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué la vas a comprar? No es nada más como decir, vayan y sean amables con todos. A ver, ¿con qué? ¿Cómo? ¿De dónde saco la amabilidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer o cómo la voy a recibir, no? Entonces el problema de la amabilidad es que la falta de enseñanza de este concepto y el paso del tiempo también afecta. Van desgastando la amabilidad hasta que finalmente desaparece. Hay lugares, instituciones completas donde la amabilidad es lo último que se practica. Vaya a una dependencia donde hay gente amargada atendiéndolo y se va a dar cuenta. De las cosas, mira, yo soy el gestor aquí de todas las cosas que se hacen aquí en la congregación, o más bien en el Centro Cultural Nuevas Generaciones. Y a veces me toca ir a arreglar asuntos, por ejemplo, al Seguro Social. Dice uno, pues ahorita me van a atender, voy a llegar con mi aclaración. Y luego que te dicen, pase y saque un número allá y siéntese y espera. Y esperas, y esperas, y esperas,
Y allá tomando café y platicando. Oye, ya viste lo del internet. Y ya estás. Y uno, pues digo, tiene más cosas que hacer. No baile, dice, señorita, señora, ¿qué hora me va? Espérese, por favor, cuando le toque su turno. Eso como que a uno le duele, esa falta de amabilidad. Ya no digo falta de amabilidad, esa grosería que a veces uno sufre. Es parte de lo que estamos hablando, pues. Y se va perdiendo con el paso del tiempo. De repente por allá viene algún conferencista y junta a todos los trabajadores de la institución y les dice: amigos, compañeros, hermanos, por favor, traten con amabilidad a la gente. ¿Están de acuerdo conmigo? Allá no dicen amén, pero dicen Simón. Y a la hora, pues al principio sí. Hola, ¿qué tal, señor? Viene a hacer el inventario. Dice: tome asiento, por favor, espere 5 horas y ahorita lo vamos a atender. Pero ya es un poquito más amable, pues. Hasta que pase el tiempo y otra vez. Deje de estar molestando, señor, y siéntese. O le voy a decir al guardia que lo saque. O sea, se va perdiendo. Son cosas que se van perdiendo con el tiempo. Pasa en la casa, pasa en un salón de clases, pasa en el trabajo, pasa en la iglesia y pasa en todas partes. Pasa en todas partes esto. Y yo veo que a veces, aunque se hable de la amabilidad dentro de la congregación, que se habla poco, pero cuando se habla de la amabilidad, la gente llega un poquito más amable al restaurante, por ejemplo. A mí me ha tocado, y de veras, no lo digo por nadie en especial, pero me ha tocado ver cristianos en los restaurantes que tratan a los meseros de una manera pésima. Gente que ve la cuchara, la examina por todo, tiene una manchita. ¿Me puede traer otra cuchara, por favor? Y se la avientan en la mesa. Cristianos. De los cristianos que salimos de la reunión el domingo y que vamos a comer en algún lugar, ¿me la puede cambiar, por favor? Digo, amablemente, por favor. Pero le avientan la cuchara. ¿A qué hora me va a servir? Ya hace 10 minutos que le pedí la comida. ¡Ey, tú! O sea, ¿y la amabilidad? Imagínese que esa persona que usted le aventó la cuchara viene con una necesidad, buscando a Dios, y lo ve aquí. ¿Usted cree que le va a pedir que ore por él? ¿Usted cree? No se puede. ¿Usted cree que le va a creer que usted es cristiano y que es amable y que usted está aprendiendo de Dios? No nos van a creer. Y eso, por decirlo así, en el restaurante, pues, pero igual en la casa. Mucha gente no es cristiana, muchos de nuestros familiares no son cristianos porque no ven amabilidad en nosotros. No la ven. Seguimos gritando igual, seguimos, hasta los animales, hasta las mascotas la sufren, la falta de amabilidad. Quítate, perro latoso. Agarramos el gato, lo jondeamos de la cola y lárgate, maviar allá afuera, corretear ratones allá, lagartijas. O sea, esa falta de amabilidad duele que nos la platiquen o que nos la digan que la tenemos que abandonar, pero es necesaria, pues, es necesaria la amabilidad, porque se va desgastando con el tiempo y tenemos que ser amables en todas partes y con toda la gente. Y esta es una recomendación muy importante para nosotros, porque necesitamos, como lo decía Pablo, recordarlo de vez en cuando a los que somos cristianos. Y lamentablemente la moral bíblica va dejando de ser regla ya en este tiempo. No sé si se ha fijado, pero las últimas leyes que han estado debatiéndose terminan por perder todos los valores bíblicos. Si antes era pecado, no sé, el adulterio, pues ya no es pecado, ya se legisló, ya no es pecado, nada más vaya, si está inconforme, divórciese y callado la boca, no hay ningún problema. Pero es que ¿qué es pecado ahora que ya no era, que era pecado antes, que ya no es pecado ahora? Un montón de cosas. Y entre otras, la amabilidad. Como ya no se habla de la amabilidad, pues ya no es pecado que usted sea así grosero. Lo más que le van a decir, digo,
pues compórtese, ¿no? Pero no hay sanciones, no hay nada. Y en estos tiempos, pues la amabilidad, la gentileza, la bondad se van perdiendo, ¿no? Y no preocupa que cada vez haya menos gente en el mundo así, ¿no? Gente menos amable. No preocupa porque el mundo, pues así es, el mundo busca lo suyo propio y no le importa el bienestar de los demás. Uno procura su propio bienestar, bueno, en el mundo, ¿no? Se interesa solamente en lo suyo propio, se enfoca en lo suyo propio y no le importa todo lo demás. Pero lo preocupante es que la iglesia actual, cada vez se está formando menos cristianos amables, porque no se habla de la amabilidad. Y de pronto vemos que la gente le echó unos ojos al ujier porque le pasó 2 veces la bolsa para recibir el sobre. Y de repente le dice: señora, ¿se puede llevar al niño para allá, para atrás, para que no esté grabándose acá? ¿Por qué no lo lleva a la guardería? Mire, allá en la guardería lo van a tratar mejor que aquí. Y la amabilidad se va haciendo una costumbre. Y no es reclamo, créalo, aquí no tenemos ese problema, ¿no? Eventualmente, a las 500, la gente nueva la tenemos que ir educando, ¿no? Pero se va perdiendo la falta de amabilidad. Y cuando se trata de enseñar la amabilidad, hay gente que se molesta. Hay gente que llega aquí con las costumbres del mundo, ¿no? Las malas costumbres del mundo, porque no todas las costumbres son malas, no todas las costumbres del mundo son malas. Pero si usted acostumbra ir a un restaurante allá afuera donde no hay cristianos, va a la comida china, por ejemplo, ¿no? Y ahí en la comida china dice: tengo ganas de camarón. Cuando ponen la bandejita de camarón, hay alguien que, completamente ausente del concepto de la amabilidad, agarra la bandeja completa y se la lleva a su mesa y uno se queda esperando sus camarones. Falta amabilidad. Y hay veces que uno trae esas costumbres aquí y cuando hay convivio, dice uno: espérense que coman primero todos los demás. Racionen las cosas para que alcance para todos. Y si se lo dice, obviamente le ponen a uno la cara larga, así, ¿no? Y le fruncen el ceño. Así como que, o sea, hay gente que ha perdido la amabilidad y cuando se le quiere enseñar, se molesta. Pero Pablo dice que su amabilidad sea conocida por toda la gente, incluyendo los de la iglesia, incluyendo los que no son de la iglesia. Y la iglesia, como les digo, cada vez está formando menos cristianos amables. Y el argumento es que no se puede hablar con libertad de la falta de amabilidad porque la gente se va. ¿Y se va qué? ¿Para qué quiere cristianos groseros aquí en casa? O sea, ni modo. Hay gente que se puede ofender y ya no vuelve, dicen algunos, ¿no? Y hay otros que sí se ofenden, pero se aguantan y se quedan, ¿qué creen? Con esto. Y lo graban. Y luego lo suben a las redes y luego le meten una demanda al pastor por las cosas que le dijo. Así es la vida ahorita. Así es la vida. Entonces, yo creo que aún la gente madura le puede incomodar el tema de la amabilidad. Pero la palabra de Dios no es para que nos sintamos nosotros ofendidos, sino para que nosotros crezcamos en todo para agradar a Dios y tener una mejor relación con los demás. Si nosotros no tenemos una buena relación con los demás, olvídense que lo van a escuchar. Olvídese que le van a prestar su oído. La amabilidad ha dejado de tener esa importancia que debe de tener, porque la Biblia nos recuerda pues que debe de existir amabilidad entre nosotros, pero no plantea la amabilidad como algo opcional o negociable entre nosotros. No es de que si quieres, si te da la gana, si se te antoja o cuando estés de buen humor. O sea, esto es algo que debe estar siempre en nosotros. El carácter que nosotros debemos manifestar, todos los hijos de Dios para con toda la gente, es amable. Debe de ser amable. Es una virtud espiritual que nos hace, como les digo, mejores personas para Dios, pero también nos conecta en una buena relación con nuestra comunidad. Los cristianos deberían de ser como eran al principio. Eran gente amable.
Ahorita lo vamos a leer eso, pero nosotros tenemos que ser personas amables porque eso nos hace aptos para poder cumplir la gran comisión. No podemos anunciar un evangelio que transforme el carácter y que nos ayuda a ser mejores si nuestro propio ejemplo es malo. Tenemos que hablar con el ejemplo por delante. Eso es lo que le daba la autoridad a Jesús para hablar. Por eso la gente creía y confiaba en él. Por eso es que él evangelizó y lo seguían miles, porque era amable. Ahora, dice el diccionario de la lengua española que la palabra amabilidad proviene del latín amabilis, que significa digno de ser amado. ¿Es digno de ser amado usted por el trato que tiene con los demás? Eso es difícil. Digno de ser amados. Otra definición de Internet dice que es la cualidad humana de comportarse con benevolencia, respeto, cortesía y empatía hacia los demás, buscando su bienestar. Y pues estas son características que si usted las ve en una persona, usted va a decir, es fácil amar a una persona así. Es fácil amar a una persona buena, respetuosa, cortés, empática, que busca mi bienestar. Yo puedo amar muy fácilmente a esa gente, y eso es lo que dice aquí, digno de ser amado, o amabilis, de donde se deriva la palabra latina que traducimos como amable. Entonces, quiero que lean conmigo esto que escribió Lucas en los primeros años de la iglesia cristiana. Está en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Se acuerda que les decía que los judíos se congregaban aquí y los cristianos se congregaban en el pórtico de Salomón? Bueno, estaban ahí los cristianos unánimes en el pórtico de Salomón. Y dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, y se los alababa grandemente. Los cristianos eran alabados grandemente porque eran muy amables. Era fácil amarlos por todo el trabajo que estaban haciendo de aquel lado de la pared donde estaba el pórtico de Salomón para allá, mientras que de ese lado de la puerta de la pared para acá había pura gente gruñona que se creía, no sé, reyes de la iglesia o del templo, y que no tenían contacto con la gente y que no hacían nada por el pueblo. Entonces la gente los alababa grandemente a los cristianos porque eran amables. ¿Qué hacían los cristianos? Bueno, la gente del pueblo los apreciaba porque brindaban ayuda, porque sanaban a los enfermos, porque liberaban a los endemoniados, porque eran generosos, porque compartían con los demás lo que tenían, porque no molestaban a nadie cuando se reunían en las casas, y porque no eran groseros, ni peleoneros, ni violentos. Por eso la gente amaba a los cristianos. Esa era la obra que ellos desarrollaban. Y en ese sentido, pues la amabilidad es una regla para los que tenemos a nuestro cargo una congregación. Si yo quiero ser pastor y soy gruñón, olvídese que algún día voy a ganar algún alma para Cristo. Lo que me voy a ganar son unos buenos golpes. O sea, es lo normal. La respuesta de la gente no cristiana no siempre es amable tampoco. La amabilidad es una regla para nosotros. Dice 1 Timoteo 3, versículos 2 y 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. El obispo era una persona, un supervisor de la iglesia, el que estaba en la iglesia como responsable de que las cosas se hicieran bien. Episcopos es la palabra griega que se usa que se traduce como obispo. Epi es el que está sobre, y el que escopos, el que ve desde arriba las cosas, ¿no? Ese era el obispo. Dice, tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Estas son características que debe de haber en la persona que está al frente de la iglesia, o que estamos al frente de la iglesia. Si usted vio una conducta contraria a esto en mí, con toda libertad, de veras, venga y dígamelo,
porque es nuestra responsabilidad servir de esta manera. Claro, espero que con esta palabra que estamos hablando hoy de amabilidad venga y me lo diga amablemente, ¿no? Sí, porque si no, pues nos vamos a agarrar a golpes y yo lo voy a mandar a la cárcel y usted también me va a mandar, entonces a ver quién gana, ¿no? Ahí en vez de estar arreglando nosotros nuestra situación, le vamos a estar llenando el bolsillo a los abogados y etcétera, etcétera. Pero esa es nuestra responsabilidad, pues. Pero esto no significa que es una responsabilidad solamente del encargado de la iglesia, de supervisar la iglesia o de estar al frente de la iglesia. Esto es de todos, porque en otra carta, que también Pablo escribe, dice que esta regla se aplica para todo aquel que dice ser cristiano. Había un pastor, de hecho Timoteo, la primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito son cartas que mandó Pablo también a sus amigos, y se supone a estas dos cartas le llaman las cartas pastorales, porque los dos ejercían funciones pastorales dentro de la iglesia, cuidaban de la gente, pues. Y Tito era uno de ellos, ¿no? De hecho, Tito era pastor en Creta, era una población de Grecia. Dice Tito 3, del 1 al 2, recuérdales. O sea, le estaba diciendo Pablo a Tito, Tito, tú eres pastor, tú estás predicando ahí en la iglesia, tú estás enseñando a la gente ahí. Bueno, Tito, te encargo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es el mismo mensaje. No solamente para los supervisores y pastores de la iglesia, sino para todos los congregantes. Es un mensaje para nosotros en este tiempo, no solamente para los cristianos de Filipo, de Creta del primer siglo. Tito, como les digo, era un pastor en Creta y le estaba diciendo Pablo, dile a tu gente, a los que se congregan ahí contigo, que sean amables, que no sean peleoneros, que no difamen, que obedezcan a las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, la amabilidad no aplica en un lugar específico ni tiene una fecha de caducidad. La amabilidad es siempre y en todo lugar. Voy en la calle, tengo que ser amable, porque a veces se nos olvida la amabilidad donde no estamos cantando, donde no estamos orando, donde vamos manejando en la calle. Yo veía una vez, sí les platiqué, venía al banco y iba cruzando una calle y un tipo se pasó el semáforo en amarillo, y entonces le pita el que estaba haciendo alto que ya iba a arrancar, se le puso la luz verde y iba a arrancar, y el otro que se cruzó en amarillo y le agarró en rojo en el camino, pues se pasó, y le pita de ese pito feo que se oye, no, ya se lo sabe. Y dije yo, qué atrevido este amigo, que voy volteando a verlo. Era el líder de alabanza de una iglesia, no le voy a decir de cuál. Dije yo, santo Dios. Y volteé el del carro que se pasó y le hace una seña fea. Y el otro se la regresa. Dije yo, santo Dios. Me acordé del profeta aquel que dice, ¿dónde vamos a parar, no? O sea, ¿dónde está la amabilidad? En la calle no hay. A veces se nos olvida que debemos ser amables también en la calle, en el trabajo, donde sea, y en cualquier lugar y hacia cualquier persona. Y les decía, mire, yo les decía de rato, ya vimos que Dios movió muchas cosas para que esto quedara escrito para todos nosotros. Y más en este tiempo, más que nunca, tenemos que mostrarnos amables para con todos, para ser mejores cristianos y distinguirnos de los malos cristianos, porque los hay. Y no lo digo por ustedes, créanme que no lo digo por ustedes, lo digo por los cristianos que se les va olvidando la amabilidad. Esa amabilidad que Dios nos manda, que no es negociable, la tenemos que practicar siempre. Y cuando se nos empieza a faltar la amabilidad, hay que recordarlo, como en casa.
Amá, me pegó fulano, pues devuélvesela. No, y eso es la ley de la selva. Y ahí se acabó la amabilidad. ¿Por qué le pegas? Es que no me quiso dar una cosa. A ver, pídesela por favor. Hermano, ¿me das las cosas, esta cosa por favor? Sí, hermano, ahí está. Adre, pues ahí vamos, ¿no? Hay que enseñar la amabilidad, hay que recordarla. Hay que usar la amabilidad para que las cosas funcionen mejor. Entonces, tenemos nosotros que distinguirnos de los malos cristianos y de la gente del mundo también, que no es amable. Pero también tenemos que ser más eficaces anunciando la salvación con la que Dios quiere alcanzar a muchas personas que todavía no están aquí. A gente que no sabe ni de la amabilidad, ni los buenos tratos, ni de nada de eso, pero que Dios les tiene una obra muy especial dentro de la iglesia o dentro del reino de Dios. Como Pablo, por ejemplo. Pablo nunca fue maltratado por los cristianos, al contrario, él era el que maltrataba a los cristianos. Y cuando alguien le dice, Señor, pero no sabes quién es ese tipo que es el que corretea, sí, pero yo tengo cosas que hacer con él. Y yo le voy a enseñar lo que se siente padecer por causa de Cristo. Ándele, Pablo, para que se le quite. Y así le fue. Pero ya después muy mansito. Se sujetó a todas las reglas. Inclusive le dijeron, pues te vamos a tener que mochar la cabeza. Pues es una injusticia. Pues sí, pues te la vamos a mochar. Ándale pues ni modo. O sea, se sujetó a las autoridades. Y yo creo que esto es tan importante para poder difundir el evangelio, el que seamos nosotros amables, que si no lo somos, vamos a hacer un fracaso sirviéndole al Señor, alcanzando a los que faltan por llegar. Hace muchos años Jesús oraba ahí en el huerto y él derramaba su corazón delante de Dios y le decía, Señor, te pido por estos. O sea, los 12 que tenían, bueno, ya eran 11, ¿no? Te pido por estos pues que son los que van a llevar el mensaje, y también te pido por otros que van a venir, por nosotros. Porque él tenía claro que el evangelio tiene que llegar a todas partes. Por eso vino. Pero pues necesitamos nosotros prepararnos para llevar el mensaje, si no vamos a hacer un fracaso. Se cuenta de una vez en una congregación muy conservadora, y de pronto sonó el celular de un señor, ¿no? Iba con su esposa, era la primera vez que iba el pobre hombre ¿no? Y digo pobre porque ahorita lo va a entender. Y que suena el celular, ¿no? En la plática del pastor. El pastor a todo lo que daba y suena el sonido del celular, pues normal. Pero todo el mundo volteó y se lo querían tragar. Pero lo más gacho fue que el pastor mismo, ya ve que el pastor tiene autoridad a veces, y le habló de una manera muy amable, no muy amable. De hecho, lo ofendió a la manera de decirle, ¿qué no puede guardar usted, por favor, eso que no sabe que este es un recinto sagrado y que aquí se viene a escuchar a Dios, no se viene a escuchar a otras personas? Y si usted tiene... Total que lo puso parejo al tipo, ¿no? Y después del pastor, pues toda la congregación igual lo vieron feo. Y por si fuera poco, todavía sale el señor con su esposa, y la esposa también le pega una enjabonada en el camino. Y dijo, pero ¿cómo se te ocurre a ti? No sabes que... Y total que el amigo pues todo agüitado, ¿no? Todo triste, todo sentido por el maltrato, por las ofensas y todo ese rollo. Y le habla a un amigo en la tarde, ese mismo domingo en la noche, le habla a un amigo, oye, ¿qué estás haciendo? Pues aquí peleando con la doña. ¿Qué pasó? No, pues al rato te cuento, vente, te invito, vamos a echarnos una copa y platicamos. Y se lo llevó a una cantina, a un bar, ¿no? Y ahí platicando, pues estaban platicando a gusto, y pues es que pasó esto, fíjate que estaba ahí en la iglesia y que de repente me suena el teléfono que tumba la botella de cerveza, ¿no? Y cae al piso y se quiebra, y aquel cochinero que se hace.
Y pues todo el mundo, ya ve que siempre que se cae un vaso, una botella, todo el mundo voltea y voltearon toda la gente, ¿no? Y llega un mesero corriendo con un montón de servilletas para que se limpiara los zapatos, y llega con el trapeador, una escoba, junta los vidrios, listo, le dijo, ya pasó, no hay problema, señor. No, pero es que, no, si le agüita lo de la cerveza, esa yo se la disparo, tráele otra al señor. Wow. Pues para no hacer muy largo el cuento, el tipo este que le sonó el teléfono en la iglesia, se hizo amigo del mesero y se hizo el mejor cliente de esa congregación, le iba a decir, de esa cantina. ¿Por qué? Porque la amabilidad reditúa en donde sea y con quien sea, reditúa. Obviamente el tipo ya no volvió, ¿no? Ya no volvió, pero sí se hizo muy buen cliente de la cantina y se hizo muy buen amigo del mesero. Pero a veces nosotros no consideramos que ese mismo trato amable debe de haber en nosotros para con la gente que apenas llega, para la gente que apenas necesitamos enseñarle. O sea, hay cosas que se tienen que enseñar. Ahorita me decía mi esposa, ¿quién embarró aquí todo esto? Pues no sé, la verdad no nos dimos cuenta. Eso fue ayer, tuvo que haber sido ayer. Y le hace Pedro así, ¿no? A ver si se quitaba con salivita, pero no se quitó con salivita. Y alguien quiso trapear y tampoco se quitó con el trapeador. Y me dice, pues ¿qué vamos a hacer? Pues hablar con la gente y decirle amablemente que no metan cosas, ¿sí? Porque imagínese que se le haya caído a una persona nueva esto y que yo me ponga a tirarle pedradas. ¿Usted cree que va a volver? No le estoy diciendo tampoco que vengan todos y que tiren todo aquí, no. Tampoco estoy diciendo con esto que vamos a empezar a regalar cervezas gratis en la congre para que venga la gente. No. Lo que yo quiero enfatizar es que la amabilidad, donde quiera que se practique, va a aportar el beneficio de que los oídos de la gente se abran para escucharnos. Eso así de fácil. Y mire, la falta de amabilidad nos convierte en personas indeseables. Esa es la realidad. Difíciles de amar, ¿no? Y yo creo que los cristianos difíciles de amar no deberían de existir, pero existen. Lamentablemente existen y existen en todas partes. Vamos a ver más de este tema la próxima semana, pero si nosotros queremos llevar las buenas nuevas de salvación a la gente, necesitamos hacerlo con la amabilidad por delante, siempre. Si usted no es amable, nadie lo va a querer escuchar, o a lo mejor lo escuchan, pero pues nadie va a creer lo que predica con su boca, pues. Van a creer lo que ven con su ejemplo. Pues mire, el evangelio no fue diseñado para predicarse por decreto, pues, o sea, no fue que Jesús dijo, tienen que ir y tienen que predicar el evangelio. No, Jesús fue el iniciador de todo esto y esto que llamamos cristianismo, pues tiene un fundamento que es Jesús, y Jesús fue un hombre amable, muy fácil de amar, a diferencia de los religiosos de aquel tiempo. Tenía autoridad cuando hablaba, porque hablaba y cada palabra que hablaba la sustentaba con su buen testimonio, con su buen ejemplo. Jesús era un hombre amable con todos y enseñó a sus seguidores a ser amables también. Si usted lee el Sermón del Monte, les dice, ¿ustedes oyeron que era esto, no, lo que dice la ley? Bueno, yo les voy a decir esto y un poquito más cargado. Pero se los dijo tan amablemente que la gente dijo, wow, este hombre tiene sabiduría. Este hombre es amable. Este hombre vale la pena escucharlo, vale la pena seguirlo donde vaya, porque da palabras que nutren y que las demuestra no solamente hablando, sino Él nos trata así. Estaban un día en el desierto, usted recuerda esa historia. Se fue Jesús queriendo huir y descansar con sus 12, y allá va la gente a seguirlo y pues a pedirles, o sea, háblanos, dinos, enséñanos, háblanos, necesitamos la palabra de Dios que tú traes. Y pues Jesús ahí se quedó enseñando, y era en la noche, y dice Jesús, ¿y la gente qué onda? Y dicen los discípulos, Señor, pues córrelo, dile que se vayan a ver cómo le hacen. Sean amables, denle ustedes de comer. Pero Señor, ¿cómo?
allí es donde suceden los milagros. Cuando tienes la oportunidad de decirle a la gente, pero ¿cómo se te ocurre venirte hasta acá sin lonche, tarado? ¿Cómo se te ocurre venir y querer sacar aquí lo que aquí no hay? No, dice Jesús, vamos a ver, vos con niño amable. Sí. A ver, mijo, ¿eres amable tú? Sí. Dice el Señor que si le compartes tu lonche, dice el niño, ten, ahí está el lonche. Y Jesús le dio a comer a todos. ¿Recuerdan ese milagro? Amabilidad, amabilidad. Jesús era un hombre amable con todos y enseñó a sus seguidores a ser amables también. Le dio un trato amable y digno a todos por igual, hombres y mujeres. Bueno, no por igual. Yo creo que le dio un trato más digno y más amable todavía a la mujer. Porque a los hombres, a sus seguidores, Jesús tenía seguidores hombres y tenía seguidoras mujeres. Había quienes le servían y con sus bienes y andaban con Jesús también. Y a los hombres, pues sí los trató bien, pero los llamó a servir a la par que él. O sea, dice Jesús, yo vine para servir, no vine para ser servido, y les insto a ustedes, señores varones, que sirvan de la misma manera. Y cuando lo vieron morir por los demás, dijeron, ay caray, esto está feo. Y cuando Jesús resucita y se encuentra con Pedro allá a la orilla del mar, y le dice a Pedro, Pedro, el Señor os ha pedido para zarandearlos con trigo. Dice, a todos les va a tocar. Pero, y mire esto, algunas feministas lo han tomado esto como que el cristianismo es una religión misógina, una religión que excluye a las mujeres, ¿no? ¿Por qué no hubo mujeres seguidoras de Jesús? ¿Sabe cómo terminaron los 12? ¿Sabe lo indigno que los trataron? ¿Sabe lo desgraciados que fueron con ellos? Y Jesús dijo, no, a las mujeres no me las van a tratar así. No, a mis mujeres no. Y por eso las mujeres le sirvieron a Dios de otra manera, muy diferente a como murieron los otros, ¿no? Jesús no, digo, a las mujeres no las trató así, a los hombres les dijo, ustedes van a servir igual que yo. Y no los usó él pues como un jefe, como un patrón detrás de un escritorio que dice, tú ve y haz esto y esto y esto y esto. Y yo aquí sentado, aquí te espero. Me trae los resultados y se acabó. Entonces, el cristianismo no es esto. Jesús no involucró, yo pienso que no involucró a las mujeres porque quiso evitarles dolores y maltratos, pero piense cómo les hubiera ido a las mujeres si las hubieran matado igual que a los 12 o que a los 11, ¿no? Las hubieran colgado desnudas, las hubieran, o sea, y Dios dijo, no, esto no. Yo creo que la salvación es un regalo de Dios que viene así como envuelto en papel de amabilidad, ¿no? Así como los regalos que uno los envuelve bonito en papel de regalo. Y eso es la amabilidad. Y eso es lo que para nosotros debería ser una regla. Mire, yo ya saliéndome del contexto bíblico, yo le voy a ser sincero, yo cuando escuché el Evangelio, así como yo lo concebí, yo no venía crudo, venía crudísimo de Tijuana. Me subí a un camión y traía lentes negros, obviamente, para que no se me notaran los ojos colorados. Y no se usaba el cubreboca, pero así como que hablando de ladito así, no, porque me toca sentarme con una muchacha muy amable. Y muy amable me trató. No se fijó que yo venía sumamente apestoso a alcohol. No le molestó que yo pareciera rufián. No le molestó nada de eso. Me trató amablemente. Y sabe que ese trato amable me abrió los oídos para yo escuchar a Dios. La amabilidad. La sola amabilidad. No me dijo, uff, este borracho que se vino a sentar aquí conmigo, ¿no? Y quién sabe qué otras cosas traiga metidas adentro, ¿no? No, amablemente me trató. Obviamente me trató amable, me hice amigo de ella, ¿no? Nos hicimos amigos. Y sí, fue a la iglesia. El día que fue a la iglesia ni siquiera estaba ella, pero yo me quedé y ella quién sabe dónde quedó. Pero me trató amablemente. Y creo que mucha gente está esperando eso de nosotros.
el trato amable. Después le hablas. Primero trata amablemente y después Dios hace la obra. Vamos a orar. Vamos a continuar, les digo, con este tema la próxima semana. Por lo pronto, pues vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tema que la verdad nos hace falta recordar de cuando en cuando.